La lluvia de Monterrey no tenía piedad esa noche. Era una cortina gris fría que parecía querer borrar el rastro de Elena de la faz de la tierra. El sonido de las gotas golpeando el techo de la vieja gasolinera en la salida hacia Saltillo era lo único que llenaba el silencio sepulcral. Elena se miró en el reflejo de un charco aceitoso. Llevaba puesto un vestido de novia que, bajo la luz mortecina de los faros, parecía más un sudario que una prenda de celebración. Era un vestido de encaje barato, comprado con 3 meses de turnos dobles en la maquila, ahora empapado y pegado a su cuerpo como una segunda piel de humillación. A pocos metros, el motor del BMW negro de Julián rugía con una impaciencia arrogante. Él ni siquiera se dignó a bajar la ventanilla. Su silueta, recortada por la luz azul del tablero, emanaba una indiferencia que dolía más que el viento helado. Julián jugueteaba con su reloj de oro, el mismo que Elena había ayudado a pagar, ocultando sus propios gastos para que él pudiera mantener las apariencias ante sus amigos de la alta sociedad. El chirrido de la puerta del copiloto rompió el trance de Elena. Doña Gertrudis descendió del vehículo con la elegancia de una víbora real. Se ajustó su estola de piel sintética y miró el vestido de Elena con una mueca de asco físico. Como si estuviera frente a un animal atropellado en la carretera. «Ya muévele, Elena», soltó la anciana. Su voz era un veneno destilado. «No pongas esa cara de mártir. Bastante favor te hicimos con dejar que llegaras hasta aquí. Pero mi hijo tiene un futuro. Un apellido que proteger. Y tú no eres más que un lastre de la clase obrera». Julián. La voz de Elena era un hilo quebrado. Trató de acercarse al auto, pero sus pies descalzos se hundieron en el lodo. Julián, vendí lo poco que tenía. Dejé mi trabajo porque tú dijiste que viviríamos juntos en la casa nueva. Estamos a 2 horas de la iglesia. La gente ya debe estar llegando. Julián finalmente bajó la ventanilla, pero no para ofrecerle consuelo, sino para lanzar una mirada cargada de fastidio. Elena, entiende, mi mamá tiene razón. Fue un error desde el principio. Una cosa es divertirse un rato con la muchacha de la limpieza, y otra muy distinta es presentarte ante los Azcue como mi esposa. ¿Te imaginas el ridículo? No sabes ni qué tenedor usar. Quédate con el depósito del salón. Si es que te devuelven algo, considéralo tu liquidación. ¿Liquidación? Elena sintió que el frío de la lluvia se convertía en un fuego líquido en su pecho. Te di mis ahorros, Julián. Pagué las deudas de tu tarjeta de crédito para que no te embargaran. Gertrudis soltó una carcajada seca. Un sonido que Elena recordaría cada noche durante los próximos 10 años. ¡Ay! Por favor, ese dinero no alcanza ni para las llantas de este coche. Ya lárgate de regreso al agujero de donde te sacamos. Bastante comida te dimos de a gratis estos años. Julián metió reversa con una violencia innecesaria. Al girar el volante para retomar la carretera, el neumático trasero golpeó un enorme bache lleno de agua estancada y grasa de motor. Una ola de lodo negro y viscoso voló por el aire, aterrizando directamente sobre el pecho blanco del vestido de Elena, manchando el encaje, su rostro y su dignidad. El BMW aceleró, dejando un rastro de humo y el eco de la risa de Gertrudis perdiéndose en la tormenta. Elena se quedó sola. El silencio regresó. Pero esta vez era distinto. Ya no era el silencio de la tristeza, sino el de la muerte de una versión de sí misma. Se arrancó el velo empapado y lo arrojó al barro, pisoteándolo con rabia. En ese momento, bajo el cielo oscuro de México, Elena no lloró. Sus ojos, antes llenos de amor ingenuo, se volvieron 2 pozos de obsidiana. Me dejaron en el lodo, susurró,
Y su voz no tembló. Pero juro por mi vida que este lodo será el cimiento de su propia tumba. El aeropuerto internacional de Monterrey no había cambiado mucho. Pero el mundo que Elena habitaba ahora era irreconocible. El suelo de mármol vibraba bajo el paso firme de unos tacones de aguja de suela roja. Elena Valeriano no caminaba, conquistaba el espacio. Vestía un traje sastre color marfil, de una lana tan fina que parecía seda. Un contraste absoluto con el recuerdo del vestido manchado. Sus gafas oscuras ocultaban unos ojos que habían visto demasiado en los barrios bajos de Madrid y en las salas de juntas de los rascacielos de la Gran Vía. A su lado, un séquito de asistentes y guardaespaldas mantenía un perímetro de respeto. Mateo, su mano derecha y el hombre que conocía sus secretos más oscuros de España. Le entregó una tableta. Señora Valeriano, los de la Vega han llegado a la oficina. Están desesperados. El banco les dio un ultimátum de 24 horas antes del embargo total. Creen que usted es una inversionista ángel enviada por el consorcio europeo. Elena esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Era la sonrisa de un depredador que ve a su presa caer en la red. ¿Inversionista ángel? Elena se ajustó el guante de piel de su mano derecha, ocultando una pequeña cicatriz. ¡Qué ironía! Julián siempre fue malo para identificar la verdadera naturaleza de las personas. La camioneta blindada se detuvo frente al edificio de Construcciones de la Vega. El inmueble, que hace una década era el símbolo del poder de la familia. Ahora lucía grietas en la fachada y ventanas sucias. Al entrar, Elena sintió el olor a rancio, a miedo y a fracaso que emanaba de las paredes. En la sala de juntas, Julián esperaba ansioso. Estaba más gordo, con el cabello ralo y ojeras profundas que revelaban noches de alcohol y deudas. A su lado, Gertrudis intentaba mantener la postura, luciendo un collar de perlas que Elena supo, a primera vista, que eran sintéticas. El hambre de estatus seguía ahí. Pero el dinero se había esfumado. Cuando la puerta se abrió, Julián se puso de pie, forzando una sonrisa de vendedor de autos usados. Bienvenida, es un honor que Grupo Valeriano ponga sus ojos en nuestra humilde empresa. Estamos listos para firmar la fusión y... Las palabras se le atoraron en la garganta. El color abandonó su rostro de golpe, dejando una máscara de ceniza. Gertrudis se llevó una mano al pecho, sus ojos abriéndose tanto que casi se le salen de las órbitas. Elena se quitó las gafas oscuras lentamente. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el segundero del reloj de pared. Elena caminó hacia la cabecera de la mesa, el lugar que Julián consideraba su trono, y dejó caer su bolso de diseñador con un golpe seco. Humilde empresa, Julián. Elena se sentó, cruzando las piernas con una elegancia glacial. No me mientas. Sé perfectamente que esta oficina no vale ni el papel en el que imprimieron su última auditoría falsa. ¿Elena? Susurró Julián. Su voz era un eco de la gasolinera. ¿De verdad eres tú? No. No puede ser. ¿Tú estabas muerta? ¿En la miseria? Elena se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa de caoba. Siento decepcionarte. Para ti, soy la licenciada Valeriano, y no vine a fusionar nada. Vine a ejecutar la compra total de sus deudas. Gertrudis, recuperando un rastro de su antiguo veneno, golpeó la mesa. Esto es una trampa. Tú no tienes ese dinero. Seguramente te volviste la amante de algún viejo rico en Europa para venir a presumirnos tus trapos. Lárgate de aquí antes de que llame a seguridad. Elena ni siquiera parpadeó. Mateo dio un paso al frente y puso sobre la mesa un sobre negro. Señora Gertrudis,
dijo Mateo con voz monótona. Su seguridad ahora trabaja para nosotros. De hecho, el edificio, las máquinas y la casa donde usted duerme pertenecen legalmente a la señora Valeriano desde hace exactamente 10 minutos. Elena abrió el sobre y extrajo una fotografía. No era de una propiedad, sino de un acta de nacimiento de un niño de 10 años llamado Leo. Julián, mira bien este papel, dijo Elena, deslizando la foto por la mesa. ¿Recuerdas la noche que me dejaste bajo la lluvia? Bueno, esa noche yo llevaba algo más que un vestido manchado. Llevaba una vida dentro de mí. Una vida que tú despreciaste sin saberlo. Julián miró la foto del niño, que tenía sus mismos ojos pero una mirada mucho más noble. El hombre empezó a temblar, dándose cuenta de que la mujer que tenía enfrente no solo podía quitarle su dinero, sino que tenía el poder de borrar su existencia entera. Él es mi hijo, balbuceó Julián. Él es mi hijo, corrigió Elena, su voz cortando el aire como una cuchilla. Y tú, Julián, vas a ver cómo le doy todo lo que tú alguna vez soñaste tener. Mientras tú te quedas exactamente donde me dejaste, en el lodo. Elena se levantó para salir, pero antes de llegar a la puerta, se detuvo y miró a Gertrudis, quien estaba lívida. Ah, doña Gertrudis. Mañana a las 6 de la mañana llegan las excavadoras a su mansión de San Pedro. Le sugiero que empaque sus perlas falsas hoy mismo. Me gusta el terreno, pero la casa me huele a basura. Elena salió de la oficina, sus tacones resonando victoriosos en el pasillo, dejando a los de la Vega hundidos en un grito de desesperación que nadie escucharía. Sin embargo, al subir a su camioneta, el teléfono de Elena vibró. Era un mensaje anónimo con un vídeo adjunto. Elena le dio play y su sangre se heló. El vídeo mostraba a su hijo Leo caminando hacia la escuela en Madrid, pero la cámara estaba situada desde un auto en movimiento. Y una voz ronca con acento español decía: «El turco no olvida. Elena, y las deudas de sangre no se pagan con dólares». La venganza contra los de la Vega apenas comenzaba, pero la sombra de su pasado en España acababa de aterrizar en México para reclamar su parte. El silencio en la oficina de Construcciones de la Vega era tan pesado que parecía que las paredes mismas se estaban doblando bajo el peso del poder de Elena. Julián permanecía hundido en su silla de piel gastada, con la boca entreabierta, mirando el acta de nacimiento que Elena había deslizado sobre la mesa. Su mente, nublada por años de excesos y fracasos, intentaba procesar la imagen del niño en la fotografía. Tenía su mismo mentón, su misma forma de las manos, pero había algo en la mirada de ese pequeño que Julián jamás tuvo. Una chispa de nobleza y una fuerza indomable. Doña Gertrudis, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Su orgullo, forjado en décadas de creerse superior a los demás por el simple hecho de tener un apellido que alguna vez significó algo en Monterrey, saltó como una fiera herida. «Es mentira», gritó la anciana, golpeando la mesa de caoba con su mano enjollada. Las perlas falsas de su collar chocaron ruidosamente contra la madera. «Ese niño no es un de la Vega. Seguramente es el hijo de cualquier pelado que te encontraste en España y ahora vienes a encajárselo a mi hijo para sacarnos lo poco que nos queda. Eres una oportunista, Elena, una gata que se cree leona porque trae un traje caro». Elena no se inmutó. Se reclinó en su silla con una elegancia que hacía que el mobiliario de la oficina pareciera basura de segunda mano. Miró a Gertrudis no con odio, sino con una lástima profunda. La clase de lástima que se le tiene a un animal rabioso antes de que lo duerman. «Doña Gertrudis»,
Siempre tan predecible, dijo Elena. Su voz era un susurro gélido que cortaba el aire. Su veneno ya no tiene efecto en mí. Hace 10 años. Sus insultos me hacían llorar. Hoy solo me dan sueño. Si cree que esto es por dinero, no ha entendido nada. Yo tengo más dinero en mis cuentas personales del que su familia ha visto en 3 generaciones. Elena hizo una señal a Mateo. Él, con la eficiencia de una máquina, abrió su maletín y sacó una serie de carpetas rojas. Eran los estados de cuenta reales de la constructora, los que Julián había intentado ocultar incluso a sus propios contadores. Hablemos de negocios, Julián, continuó Elena, clavando sus ojos de obsidiana en su exnovio. Tu empresa debe 40 millones de pesos a proveedores, 12 millones en impuestos federales y tiene 3 demandas por materiales defectuosos en el complejo de San Jerónimo. Técnicamente, esta empresa es un cadáver. Y yo acabo de comprar la deuda completa. Julián sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Miró a su madre, buscando una salvación que no iba a llegar. Elena. Por favor, balbuceó Julián, intentando usar ese tono de voz seductor que alguna vez funcionó con ella. Cometí errores, lo sé, estaba presionado por mi mamá, por la sociedad, pero podemos arreglarlo. Si el niño es mío, déjame conocerlo, podemos ser una familia, puedo reconocerlo legalmente y... Elena soltó una carcajada seca, un sonido que resonó en la oficina como un disparo. ¿Familia? ¿Tú crees que mi hijo necesita el apellido de un hombre que dejó a su madre tirada en una gasolinera como si fuera una bolsa de basura? Elena se inclinó hacia adelante, su rostro a centímetros del de Julián. Mi hijo lleva el apellido Valeriano, un apellido que ahora significa poder. No deudas, no vas a conocerlo, no vas a tocarlo. Lo único que vas a hacer es firmar estos documentos de cesión total de activos. No firmes nada, Julián, chilló Gertrudis. Llamaré a los abogados. Llamaré a los Azcue. Los Azcue son mis socios ahora. Señora, intervino Mateo, entregándole a la anciana un documento con el sello de la familia más poderosa de la ciudad. Ellos fueron los primeros en vendernos sus acciones de la constructora cuando se enteraron de que Julián estaba desviando fondos para pagar sus deudas de casino en Las Vegas. Gertrudis se desplomó en su silla. Su rostro antes rojo de ira ahora estaba pálido como el de un muerto. Julián tomó la pluma con dedos temblorosos. Sabía que si no firmaba, la siguiente visita no sería de Elena, sino de la policía con una orden de aprehensión por fraude fiscal. Con un trazo torpe, firmó su propia sentencia de muerte social. Excelente, dijo Elena, levantándose y cerrando su bolso. Mateo, avísale al equipo de mudanza. Quiero que vacíen esta oficina hoy mismo. Todo lo que hay aquí, incluyendo los muebles, será donado a un albergue de mujeres víctimas de violencia. Me parece un uso más apropiado para este lugar. Elena caminó hacia la salida, pero se detuvo ante la puerta. Se giró lentamente, disfrutando del espectáculo de la derrota total en los rostros de sus verdugos. Por cierto, Julián, el sobrenegro que te dejé tiene una segunda hoja. Mírala bien antes de irte a dormir a ese motel barato al que te mandé. Julián sacó el último papel del sobre. No era una prueba de ADN. Era una fotografía de un auto accidentado en una carretera de Madrid. Un Mercedes-Benz destrozado que él reconoció de inmediato. Era el auto de un antiguo contacto suyo en España. Un hombre al que Julián le debía mucho dinero de negocios turbios años atrás. Debajo de la foto, había una nota escrita a mano en español peninsular. Tus deudas no mueren. Julián, solo cambian de dueño.
Julián miró a Elena con terror absoluto. ¿Tú conoces a Sergio?, preguntó Julián, su voz apenas un susurro. Elena esbozó una sonrisa enigmática. La clase de sonrisa que guardan los que han bajado al infierno y han regresado con las llaves del lugar. Sergio me enseñó que en este mundo hay dos tipos de personas, los que pisan y los que son pisados. Tú elegiste pisarme hace 10 años. Ahora es mi turno de caminar sobre tus cenizas. Elena salió de la oficina, sus tacones resonando victoriosos en el pasillo. Al llegar a la acera, el sol de Monterrey golpeó su rostro. Se sintió libre por un segundo, pero la sensación se evaporó cuando vio a un hombre parado junto a su camioneta. No era uno de sus guardaespaldas. Era un hombre alto, con un abrigo largo que no encajaba con el calor de la ciudad y una cicatriz que le cruzaba la mandíbula. Era Ricardo, el hermano menor de Julián, el que siempre fue el perro faldero de Sergio en España. Elena, ha pasado mucho tiempo, dijo Ricardo, con una sonrisa cínica. Te ves muy bien para ser alguien que supuestamente murió en aquel barranco. Elena sintió un escalofrío, pero no permitió que su rostro mostrara debilidad. Ricardo, veo que sigues siendo el recadero de los que tienen verdadero poder. ¿Qué quieres? Sergio no está feliz. Elena, te llevaste algo que le pertenecía, su dinero y su orgullo. El vídeo de tu hijo fue solo un aviso. Él viene para acá, quiere su parte del pastel de Monterrey y quiere ver al niño. Elena se acercó a Ricardo, quedando a pocos centímetros de él. A pesar de la diferencia de altura, ella parecía más alta, más peligrosa. Dile a Sergio que si toca a mi hijo, voy a usar cada peso de mi fortuna para borrarlo de la faz de la tierra. Y dile que Monterrey ya tiene dueña. Si quiere guerra, que se prepare, porque yo ya no soy la niña asustada que conoció en Madrid. Elena subió a la camioneta y cerró la puerta. Mateo arrancó de inmediato. Mateo, cancela la cena con los inversionistas, ordenó Elena, mirando por la ventana. Necesito que rastres la ubicación desde donde se envió ese vídeo de Leo. Y quiero seguridad privada doble en la casa de seguridad donde está el niño. Entendido, jefa. ¿Cree que Sergio se atreva a venir personalmente? Él no conoce los límites. Mateo, pero yo tampoco. Si quiere jugar al fuego, le voy a demostrar que yo aprendí a caminar sobre las brasas mientras él solo miraba desde lejos. Mientras la camioneta se alejaba, Elena sacó de su bolso un pequeño revólver de plata y lo acarició. La venganza contra los de la Vega había sido fácil, casi aburrida, pero la verdadera batalla por su libertad y la vida de su hijo acababa de comenzar. El teléfono de Elena volvió a vibrar. Un mensaje de texto de un número desconocido decía: «Estoy en el lobby de tu hotel. Elena, tenemos mucho de qué hablar sobre el verdadero padre de Leo». Elena apretó el celular hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El pasado no solo había vuelto. Estaba sentado en su propia sala de estar esperando para prenderle fuego a su nueva vida. El aire acondicionado de la camioneta blindada zumbaba con una eficiencia silenciosa, pero Elena sentía que el oxígeno se le escapaba de los pulmones. Miró el mensaje en la pantalla de su teléfono una y otra vez. «Estoy en el lobby de tu hotel. Hablemos del verdadero padre de Leo». Cada palabra era un clavo ardiendo en su memoria. Los rascacielos de Monterrey pasaban por la ventanilla como gigantes de cristal, pero en su mente. Elena solo veía las calles estrechas de Madrid y el olor a tabaco barato de El Turco. «Mateo, no vamos al hotel», dijo Elena, su voz recuperando esa frialdad de acero que la caracterizaba.
Da la vuelta. Vamos a la bodega de la zona industrial. La que compramos el mes pasado. Señora, el hombre del mensaje. Ricardo sigue afuera de la oficina. No es buena idea dejar cabos sueltos, advirtió Mateo, mirando por el retrovisor con preocupación. Ricardo es solo un perro que ladra. Mateo, el que muerde es el que envió ese mensaje. Alguien que sabe demasiado sobre mis días en España. Alguien que sabe que Julián no es el único que podría reclamar a Leo. La camioneta dio un giro brusco, chirriando los neumáticos sobre el pavimento caliente. Elena sacó de su bolso un pequeño espejo de mano. Se miró las facciones. La mandíbula firme. Los ojos que ya no conocían el miedo. El maquillaje impecable. Se retocó el labial rojo sangre. Una armadura de color antes de la batalla. Al llegar a la bodega abandonada, el ambiente era desolador. El óxido se comía las vigas de hierro y el polvo bailaba en los rayos de luz que se filtraban por el techo roto. Elena bajó del auto y caminó hacia el centro de la nave industrial. Sus tacones resonaban como disparos en el vacío. De entre las sombras, cerca de una vieja prensa hidráulica, emergió una figura. No era Ricardo, era un hombre mayor, de cabello canoso y ojos pequeños que brillaban con una astucia maligna. Llevaba un traje gris que le quedaba un poco grande y una sonrisa que pretendía ser amable, pero que exudaba peligro. «Vaya, Elena, te has convertido en toda una dama de sociedad», dijo el hombre, aplaudiendo lentamente. ¿Quién diría que la chava que lavaba copas en el Mesón del Sol terminaría siendo la dueña de medio Monterrey? Don Alfonso. Elena se detuvo a 3 metros de él. El abogado de confianza de Sergio. O debería decir, el hombre que limpiaba sus crímenes en España. ¿Qué haces en México? Sergio te mandó a cobrar su pensión. El abogado soltó una carcajada seca que rebotó en las paredes de lámina. Sergio está muerto, Elena, o al menos eso es lo que el gobierno español cree después de aquel tiroteo en la frontera. Pero tú y yo sabemos que los hombres como él no mueren tan fácil. Él está herido, escondido, y necesita fondos para su resurrección. No le debo nada a Sergio, espetó Elena, cruzando los brazos. Yo gané mi dinero legalmente después de que él me dejó por muerta en aquel barranco. Si quiere fondos, que venda sus burdeles en Marbella. Don Alfonso se acercó un paso, su mirada volviéndose gélida. Él no solo quiere dinero. Elena, él sabe lo del niño. Sabe que Leo nació exactamente 9 meses después de que tú fueras su protegida en Madrid. Si Julián se entera de que el niño que tanto anhela no es suyo, sino de un criminal internacional, tu castillo de naipes se va a derrumbar. Y lo que es peor, la Interpol tendría motivos de sobra para quitarte la custodia por tus nexos con la mafia. Elena sintió un escalofrío. Ese era el golpe maestro. No era el dinero, era la amenaza de perder a su hijo. Lo único puro que le quedaba en la vida. Pero Elena no era la misma niña asustada de hace 10 años. Se acercó a don Alfonso hasta que sus rostros estuvieron a centímetros. Escúchame bien, viejo miserable, susurró Elena. Y su aliento olía a menta y peligro. Dile a Sergio que si intenta tocar a mi hijo o usar esa información, yo misma voy a entregar las pruebas de sus cuentas en las Islas Caimán a la Guardia Civil. Yo tengo los códigos, ¿recuerdas? Los que le robé antes de saltar de aquel auto. Si yo caigo, él se pudre en una celda de máxima seguridad el resto de sus días. El abogado vaciló. No esperaba que Elena tuviera todavía ese as bajo la manga. La sonrisa de don Alfonso se desvaneció, reemplazada por una mueca de odio. Sergio no va a estar feliz con esta respuesta.
Elena, y ya sabes que él no acepta un no por respuesta. Pues que aprenda, sentenció Elena, dándose la vuelta. Mateo, saca a este hombre de mi propiedad. Y asegúrate de que no encuentre el camino de regreso al hotel. Mientras Mateo escoltaba al abogado hacia la salida, Elena se quedó sola en la inmensidad de la bodega. Se dejó caer sobre una caja de madera, sintiendo el peso de su pasado aplastándole los hombros. Sacó su teléfono y llamó a una clínica privada en Houston. Dígame, doctora, dijo Elena, su voz temblando por primera vez en el día. ¿Tienen los resultados de la comparación de ADN que envié la semana pasada? ¿El perfil de Julián coincide con el del niño? Hubo un silencio al otro lado de la línea. El corazón de Elena latía con una fuerza violenta, golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Señora Valeriano. La voz de la doctora era profesional y fría. Los resultados son concluyentes. Existe un 0% de probabilidad de que Julián de la Vega sea el padre biológico de Leo. El perfil genético muestra una coincidencia total con la segunda muestra que nos envió. La del sujeto identificado como St. Elena cerró los ojos y dejó caer el teléfono sobre el suelo de tierra. La verdad, la terrible verdad que ella misma sospechaba pero se negaba a aceptar. Estaba ahí, grabada en papel. Leo era el hijo de Sergio, el turco. El hijo de un monstruo. En ese momento, el sonido de un motor rugiendo afuera de la bodega la sacó de su estupor. No era la camioneta de Mateo. Era un deportivo rojo que frenó en seco en la entrada, levantando una nube de polvo. De él bajó Julián. Se veía desaliñado, con la camisa desabrochada y una botella de tequila en la mano. Entró tambaleándose a la bodega, gritando el nombre de Elena con una furia borracha. «Elena, maldita gata traidora», rugió Julián, estrellando la botella contra una viga de hierro. «Mi mamá tenía razón. Me engañaste. Ese niño no es mío. Vi a ese abogado español salir de tu oficina. Dime la verdad. ¿Quién es el padre? ¿Con quién me pusiste el cuerno mientras yo te daba una vida de lujo?» Elena se puso de pie, su mirada volviéndose un cuchillo afilado. Caminó hacia él con una calma aterradora. «¿Vida de lujo, Julián? ¿Te refieres a las palizas de tu madre? ¿O a las veces que me dejaste sola mientras te ibas con tus amantes?» Elena se detuvo frente a él, sin miedo a su tamaño o a su borrachera. «El niño no es tuyo porque tú nunca fuiste hombre suficiente para proteger a nadie. No eres el padre porque el destino tuvo piedad de Leo y no le dio tu sangre cobarde». Julián levantó la mano para golpearla. Pero Elena fue más rápida. Le propinó una bofetada tan seca y potente que Julián trastabilló y cayó sobre sus propias rodillas. Sobre el mismo lodo que cubría el suelo de la bodega. «Mírate, Julián», se burló Elena, mirándolo desde arriba. «Estás exactamente donde perteneces, en el suelo, borracho y solo. Firma los papeles del divorcio y de la renuncia a cualquier derecho sobre Leo. O juro que mañana mismo sale a la luz el vídeo de cómo empujaste al ingeniero Martínez desde aquel edificio en construcción». «Sí, Julián, yo tengo el vídeo original». Julián la miró con ojos llenos de terror. El alcohol pareció abandonarlo de golpe, reemplazado por un miedo paralizante. «¿Tú cómo sabes eso?», susurró Julián. «Porque en este mundo, Julián, la información es la única moneda que vale. Y yo soy la mujer más rica de esta ciudad». Elena caminó hacia su camioneta, dejando a Julián llorando en el suelo de la bodega. Pero mientras el auto se alejaba, Elena vio por el espejo retrovisor una sombra moviéndose en el piso superior de la bodega. Alguien los había estado observando todo el tiempo.
Era Ricardo, el hermano de Julián, y tenía una cámara en sus manos. Elena apretó el volante. El círculo se estaba cerrando. La venganza contra los de la Vega estaba casi completa. Pero el precio que tendría que pagar por su secreto podría ser la vida de su propio hijo. Mateo, dijo Elena por el manos libres, llama al equipo de extracción. Nos vamos de México esta noche. Pero antes, quiero que le envíes un regalo a doña Gertrudis. La foto de su hijo llorando en el lodo. Quiero que sea lo último que vea antes de que le quitemos su preciada mansión. El sol se ocultaba tras las montañas de Monterrey, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía presagiar la tormenta que estaba por desatarse. Elena sabía que la verdadera guerra apenas comenzaba. El sol de Monterrey caía como plomo sobre la cantera de la mansión de la Vega en San Pedro Garza García. Era una propiedad que gritaba opulencia. Portones de hierro forjado. Fuentes de mármol que ya no tenían agua y una fachada que intentaba sostener una dignidad que se caía a pedazos. Adentro, el aire olía a humedad y al perfume rancio de doña Gertrudis, quien recorría los pasillos abrazando un jarrón chino como si fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. No pueden entrar, esta es propiedad privada, chilló la anciana, su voz rebotando en los techos altos mientras veía por la ventana cómo 3 camionetas negras se estacionaban frente a su entrada principal. Elena descendió del primer vehículo. No vestía de blanco como en la oficina. Hoy llevaba un traje sastre negro azabache. Un luto simbólico para la familia que estaba a punto de enterrar socialmente. Sus gafas oscuras reflejaban la fachada de la casa que alguna vez fue su cárcel emocional. A su lado, un actuario del juzgado y 4 cargadores con uniformes de mudanzas valeriano esperaban su señal. Procedan, ordenó Elena, su voz tranquila pero implacable. El sonido de la cizalla rompiendo la cadena del portón fue el primer clavo en el ataúd de los de la Vega. Elena caminó por el sendero del jardín, el mismo donde 10 años atrás Gertrudis le había ordenado limpiar las manchas de aceite del piso con sus propias manos. Hoy, Elena pisaba ese mismo suelo con tacones que valían más que la pensión de la anciana. La puerta principal se abrió de golpe y Gertrudis salió, con el cabello desaliñado y los ojos inyectados en sangre. Detrás de ella, Julián, todavía con el rastro del lodo de la bodega en la ropa. Intentaba sostenerla. «Maldita gata, te voy a meter a la cárcel por invasión», gritó Gertrudis, levantando el jarrón como si fuera a lanzarlo. Elena se detuvo a 2 metros. Sin inmutarse, se quitó las gafas y miró a la mujer que le había hecho la vida un infierno. «No es invasión, señora, es una ejecución de embargo». Elena le extendió un documento sellado. «Ustedes usaron esta propiedad como garantía para el préstamo que compró mi consorcio. Como no han pagado ni los intereses, la casa ahora me pertenece. Tienen 30 minutos para sacar sus pertenencias personales en bolsas de basura. Todo lo demás, los muebles, las pinturas, hasta las lámparas, se queda, es parte del inventario». «Julián, haz algo», suplicó Gertrudis, zarandeando a su hijo. «Dile que no puede hacernos esto». Julián bajó la mirada, incapaz de sostenerle la vista a Elena. El miedo le había robado hasta la voz. Los cargadores comenzaron a entrar, moviendo sillones Luis XV y bajando cuadros de antepasados que ya no tenían quien los recordara. «Elena, por favor, mi mamá está enferma», balbuceó Julián. «Danos unos días, buscaremos a dónde ir». Tuvieron 10 años para buscar a dónde ir. «Julián», respondió Elena, cruzando los brazos.
Yo tuve solo 10 minutos en aquella gasolinera para decidir si me moría o sobrevivía. Consideren estos 30 minutos un regalo de mi parte. Mientras los muebles salían de la casa, Elena caminó hacia el despacho principal. En la pared colgaba un retrato al óleo de Julián y su padre. Con un movimiento rápido, Elena lo descolgó y lo dejó caer al suelo. El cristal se rompió en 1000 pedazos. Detrás del cuadro, había una pequeña caja fuerte. Mateo, ábrela, ordenó. No, ahí están mis joyas. Eso es robo, gritó Gertrudis, entrando al despacho escoltada por 2 guardias. No son tus joyas, Gertrudis, son las joyas que Julián empeñó y que yo recuperé pagando la fianza. Elena abrió la caja cuando Mateo terminó de descifrar la combinación. Adentro no había diamantes, había carpetas con el sello de proyectos especiales. Elena oye con acento agudo los documentos. Sus ojos se iluminaron. Eran los contratos originales del complejo habitacional San Jerónimo, el que se había derrumbado parcialmente el año anterior matando a 2 obreros. Julián había sobornado a los inspectores usando dinero de las cuentas de su madre. La prueba del crimen estaba ahí, guardada por la propia Gertrudis para chantajear a su hijo si alguna vez intentaba rebelarse. Vaya. Entre criminales te veas, susurró Elena. Julián, no solo vas a perder la casa, vas a perder tu libertad. Estos documentos van directo a la fiscalía. Julián cayó de rodillas, sollozando como un niño. Gertrudis, al ver que su última carta de poder se había esfumado, se lanzó sobre Elena con las uñas por delante. Te odio, deberías haber muerto en aquel barranco con ese criminal español, chilló la vieja. Elena la sujetó de las muñecas con una fuerza sorprendente. La miró fijo, con una furia contenida que hizo que Gertrudis guardara silencio por primera vez en su vida. Tú me creaste, Gertrudis, cada humillación, cada hambre que pasé, cada noche que lloré por mi hijo. Todo eso me dio la piel de acero que tengo hoy. Si soy un monstruo, soy el que tú alimentaste. Ahora, fuera de mi casa. Los guardias sacaron a Gertrudis a rastras mientras ella gritaba maldiciones que se perdían en el viento. Julián salió detrás, cargando una maleta rota y su dignidad hecha jirones. Elena se quedó sola en el gran salón vacío. El eco de sus pasos era lo único que llenaba el lugar. Pero la paz duró poco. Su teléfono vibró. Era una videollamada de un número privado. Al contestar, el rostro de Ricardo apareció en la pantalla. Estaba en un lugar oscuro, con el sonido de las olas de fondo. Giró la cámara y Elena sintió que el mundo se le venía abajo. Leo, su pequeño Leo, estaba sentado en una silla, amordazado, en lo que parecía ser el muelle de la zona industrial. Detrás de él, la sombra de un hombre con una cicatriz inconfundible se movía con lentitud. Vaya, Elena, qué bonita casa te compraste, dijo la voz rasposa de Sergio al otro lado de la línea. Lástima que no tengas a nadie con quien compartirla. El niño pregunta por su madre. O mejor dicho, pregunta por qué le mentiste sobre quién es su verdadero padre. Sergio, si le tocas un solo pelo, gritó Elena, su voz quebrándose por primera vez. No voy a tocarlo, Elena, es mi sangre, pero a ti te voy a quitar hasta el último centavo que me robaste en España. Tienes 1 hora para traer los códigos de las cuentas al viejo muelle. Si veo a la policía, el niño se va conmigo a Madrid y tú no lo vuelves a ver jamás. Y Julián, bueno, Julián recibirá un paquete con el vídeo de su confesión antes de que yo desaparezca. La llamada se cortó. Elena cayó al suelo, abrazándose a sí misma. El triunfo sobre los de la Vega se sentía vacío.
Había ganado la guerra contra sus enemigos presentes. Pero el demonio de su pasado acababa de ponerle una soga al cuello. Se levantó, se limpió las lágrimas y sacó una pequeña llave que llevaba colgada al cuello. Abrió un compartimento secreto en su bolso y sacó un arma corta de calibre 9 milímetros. «Mateo», dijo por el radio, su voz volviéndose una sentencia de muerte. «No llames a la policía. Llama al equipo de limpieza de España. El turco cree que viene por su dinero. Pero hoy va a descubrir que Monterrey tiene una sola dueña. Y yo no comparto mi reino con muertos vivientes». Elena salió de la mansión, dejando atrás las ruinas de los de la Vega. La verdadera batalla, la que definiría su vida y el destino de su hijo, estaba a punto de comenzar bajo la luz de la luna en el muelle. El viento soplaba desde el puerto industrial de Monterrey, trayendo consigo un olor penetrante a salitre y fierro oxidado. Elena estaba parada sola, rodeada de contenedores gigantescos, con su silueta alargándose bajo las luces amarillentas que parpadeaban como si presagiaran una tragedia. El maletín que cargaba, lleno de discos duros y códigos de cuentas en Suiza, pesaba 1 tonelada. Pero no era nada comparado con el nudo que sentía en la garganta. Frente a ella, bajo el haz de luz de una lámpara vieja, estaba Leo sentado en una silla. Tenía los ojos pelones, llenos de terror. Pero no chillaba. Tenía la sangre de su madre. Esa que no se dobla ante nadie. Justo detrás del niño, Sergio, el turco, la miraba con una sonrisa que le deformaba la cicatriz de la cara. Ese maldito que todos en España daban por muerto estaba ahí, vivito y coleando. «Elena, mi rosa con espinas de Madrid», soltó Sergio con esa voz ronca que parecía el rugido de un animal. «Míranos, parecemos una familia de comercial. El padre que regresa del más allá. La madre que se volvió millonaria y el chamaco que lleva mi sangre real». «Suelta a mi hijo, Sergio», dijo Elena. Y su voz sonó más fría que un hielazo. «Querías la lana. Aquí está. Querías los códigos. Te los traje. Pero si le tocas un solo pelo, te juro por lo más sagrado que voy a gastar hasta el último centavo en ponerle precio a tu cabeza. No vas a tener dónde esconderte». Sergio soltó una carcajada que retumbó en todo el muelle. Se acercó a Leo y le puso su mano mugrosa en el hombro. Elena apretó los puños tanto que las uñas se le enterraron en las palmas hasta sacarle sangre. «El dinero es lo de menos. Elena», le susurró Sergio al niño, haciendo que el pobrecito se estremeciera. «Lo que yo quiero es que me agaches la cabeza. Quiero que el mundo sepa que nadie traiciona al turco y se sale con la suya». ¿Creíste que ya habías ganado por humillar a los de la Vega? Esos bueyes son unos pobres diablos. Tu verdadero enemigo siempre he sido yo. En ese momento, un ruido de láminas chocando se escuchó desde las sombras. Julián apareció de la nada, con la cara toda moreteada y una fusca barata que seguramente compró en algún tianguis de mala muerte. Estaba sudando a chorros y le temblaban las manos como si tuviera Parkinson. «Suelta. Suelta a mi hijo», gritó Julián, apuntándole a Sergio. Pero el arma bailaba en el aire porque no tenía ni puntería ni pantalones. Sergio se volteó y lo miró con un asco que se le notaba a leguas. «¿Tu hijo?» Sergio dio un paso hacia él, burlándose de la pistola. «¿De verdad crees que un cobarde como tú pudo engendrar a un niño así de valiente? Míralo bien, menso, es mi vivo retrato. Elena te vio la cara de estúpido durante 10 años. Te usó de escudo para que yo no encontrara al huercos». Julián se quedó petrificado. Se le bajó la presión y se puso pálido como un muerto.
Miró a Elena buscando que le dijera que era mentira. Pero ella se quedó callada. Ese silencio le dolió más que un balazo. Elena, ¿me agarraste de tu puerquito?, balbuceó Julián, bajando el arma. Me hiciste creer que era mi heredero. ¿Y resulta que estuve cuidando al hijo de este criminal? Tú nunca cuidaste a nadie. Julián, le gritó Elena. Tú nos dejaste morir en el lodo. Sergio es un monstruo que me quería vender como mercancía. Pero tú eres un cobarde que no vale nada. Leo no le pertenece a nadie más que a mí. En medio del desmadre, Ricardo, el hermano de Julián que andaba de metiche escondido, salió corriendo para intentar arrebatarle el maletín a Elena. Pero un sonido seco cortó el aire. ¡Pum! Ricardo cayó al suelo chillando, con un plomazo en el hombro. Mateo apareció desde lo alto de un contenedor, con su rifle de precisión todavía sacando humo. Le dije que no viniera sola. Jefa, dijo Mateo por el radio. Ahí se armó la gorda. Los matones de Sergio salieron de todos lados y empezaron los balazos. Elena se lanzó al suelo y cubrió a Leo con su propio cuerpo mientras las balas zumbaban por todos lados. Julián, en un arranque de valor que nadie se esperaba, se le fue encima a Sergio para que no le disparara a Elena. Maldito, me arruinaste la vida, rugió Julián, agarrando a Sergio por la cintura con todas sus fuerzas. Sergio, sin tocarse el corazón, sacó una navaja y le dio 3 picotazos en la espalda a Julián. Pero el muy terco no lo soltó. Con el último aliento, Julián se empujó contra Sergio y los dos salieron volando por el borde del muelle, cayendo al agua helada y oscura. ¡No! Gritó Elena al ver cómo los dos desaparecían en la corriente. La pelea se acabó rápido porque el equipo de seguridad de Elena son unos profesionales y controlaron la situación en un abrir y cerrar de ojos. Mateo corrió a levantarla. Leo se le colgó del cuello a su mamá, llorando a moco tendido. «Mamá, ¿ese señor nos salvó?», preguntó el niño, temblando. Elena se quedó viendo el agua estancada donde Julián y Sergio se habían hundido. No sabía si darle las gracias o seguir odiando al hombre que la abandonó hace 10 años, pero que al final dio la vida para intentar arreglar sus tonterías. A la mañana siguiente, el sol salió sobre el cerro de la Silla e iluminó las ruinas de lo que fue el imperio de los de la Vega. Doña Gertrudis estaba sentada en la banqueta, afuera de su mansión sellada, con la mirada perdida. Ya no tenía nada. Ni hijo, ni casa, ni orgullo. Elena se paró frente a ella por última vez y le aventó un sobre con los gastos del entierro de Julián. Habían encontrado el cuerpo en la orilla del río un par de horas antes. Su hijo murió como un hombre. Gertrudis, dijo Elena con una voz que calaba hasta los huesos. Fue lo único bueno que hizo un de la Vega en toda su vida. Ahora agarre este dinero y larguis de Monterrey. Si la vuelvo a ver por aquí, no voy a ser tan blanda como Julián. Gertrudis vio el fajo de billetes y luego vio a Elena, la mujer a la que siempre llamó, muerta de hambre. Ahora esa mujer era la dueña de la ciudad. Elena se subió a su camioneta donde Leo ya la esperaba. Mateo la vio por el espejo. ¿A dónde vamos, jefa? Elena vio por la ventana cómo los edificios de Monterrey brillaban con el sol. Ya había pagado todas sus deudas de sangre. A Houston, contestó Elena. Quiero que chequen bien a Leo. Y Mateo. Pon en venta esta mansión. Quiero que con ese dinero construyas un centro para mujeres que sufren violencia justo aquí. ¿Dónde estaba la casa de estos infelices? Ponle de nombre. A ras de suelo. La camioneta arrancó.
dejando atrás las cenizas de una familia podrida y el inicio de una leyenda. Elena abrazó fuerte a su hijo y, por primera vez en 10 años, sintió que por fin podía respirar aire puro. El sol de Texas entraba por los ventanales de la clínica en Houston. Un edificio que parecía hecho de plata y espejos. Elena estaba parada en el balcón, mirando el tráfico fluido de la ciudad. Pero su mente seguía en el agua turbia del muelle de Monterrey. Llevaba un vestido de seda azul marino. Sencillo pero que gritaba autoridad. Ya no había rastro de la mujer que corría entre contenedores. Ahora solo quedaba la arquitecta de su propio destino. Mateo entró a la habitación sin hacer ruido. Traía una carpeta de piel negra y una tableta. Los doctores dicen que Leo está como nuevo. Jefa, dijo Mateo con una sonrisa de lado. El susto ya se le pasó y el examen psicológico dice que es un niño con una resiliencia de acero. Salió a su madre. Elena suspiró, sintiendo que un peso de 1000 toneladas se le quitaba de encima. Se giró para ver a su hijo, que dormía plácidamente en la cama de la clínica. ¿Y lo de Monterrey?, preguntó Elena, su voz volviendo a ser ese hilo de seda fría. Todo bajo control. Julián fue enterrado en una ceremonia privada. Solo asistieron 2 de sus antiguos socios por pura lástima. Doña Gertrudis, bueno, la encontraron vagando cerca de la antigua maquila donde usted trabajaba. Cree que todavía es la dueña de la ciudad, pero nadie le hace caso. La enviamos a un asilo de asistencia pública, lejos de San Pedro. Ahí se va a quedar rumiando su veneno. Elena asintió. No sentía alegría. Solo una paz extraña. La venganza, cuando se completa, no sabe a miel, sabe a metal limpio, pero todavía quedaba un cabo suelto. ¿Y el cuerpo de Sergio? Elena clavó su mirada en la de Mateo. Mateo dudó un segundo antes de contestar. Los buzos de la marina peinaron toda la zona del muelle por 3 días. Jefa, encontraron el reloj de Sergio atorado en una viga y su chamarra desgarrada, pero el cuerpo no apareció. La corriente estaba muy fuerte esa noche por las lluvias del norte. Oficialmente, lo dieron por muerto por inmersión. Nadie sobrevive a esa caída herido de gravedad. Elena apretó los puños. Sabía que los monstruos como el turco tienen 7 vidas, pero decidió que no iba a vivir con miedo. Si Sergio regresaba, ella lo estaría esperando con un ejército. Monterrey lucía diferente, en el terreno donde antes se alzaba la mansión de los de la Vega. Ahora había un edificio moderno, lleno de luz y jardines verticales. Ya no era un símbolo de exclusión, sino de esperanza. En la entrada, una placa de bronce rezaba: Centro Valeriano. Para las que empezaron desde el lodo. Elena bajó de su camioneta, rodeada de prensa y de las mujeres que ahora encontraban refugio en ese lugar. Entre la multitud, divisó a Sofía Azcue, la mujer que alguna vez fue su rival social. Sofía se acercó y le extendió la mano con un respeto que nunca le había mostrado a nadie. Lograste lo que nadie en esta ciudad pudo. Elena, dijo Sofía, limpiaste el nombre de Monterrey de esa familia podrida y convertiste el odio en algo útil. Te ganaste mi respeto. Elena estrechó su mano con firmeza. No lo hice por respeto. Sofía, lo hice para que ninguna otra niña tenga que lavar las manchas de aceite de un piso para poder comer. Al terminar el evento, Elena caminó hacia su oficina en el último piso del centro. Desde ahí, podía ver toda la ciudad que alguna vez la escupió. Su teléfono vibró. Era una notificación de una transferencia bancaria masiva desde Madrid. El dinero que Sergio le había robado en España finalmente había sido recuperado por sus abogados internacionales.
Elena sonrió y, por primera vez en años, la sonrisa llegó a sus ojos. Entró a su despacho y vio a Leo sentado en su escritorio, dibujando planos de lo que él decía sería la casa más grande del mundo. «Mamá, ¿ya nos vamos a casa?», preguntó el niño, levantando la mirada. «Sí, mi amor, ya nos vamos a casa». Elena tomó su bolso y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo frente a un espejo de cuerpo entero. Se vio a sí misma, la niña de la maquila, la fugitiva de Madrid, la vengadora de Monterrey. Ya no era ninguna de ellas. Era Elena Valeriano, una mujer que ya no necesitaba el apellido de nadie para brillar. Mientras bajaba en el elevador, recibió un último mensaje de un número desconocido. No tenía texto, solo una foto de una moneda turca sobre una mesa de madera. Elena cerró el mensaje y bloqueó el número con un movimiento mecánico. Si el pasado intentaba volver, ella ya tenía las llaves de su propio reino. Elena salió a la calle, tomó la mano de su hijo y caminó hacia el futuro, dejando atrás el lodo, la sangre y las cenizas. La cuenta estaba saldada. Monterrey tenía una reina, y esta vez, nadie la iba a bajar de su trono.